Bendecido día para cada uno de ustedes que nos acompañan en esta programación especial. Quiero presentarles un libro muy importante que no se puede escapar de tu colección. Uno escrito por la autora estadounidense Elena G. de White, Palabras de Esperanza. Si has tenido alguna vez un encuentro con las emocionantes parábolas que Jesús escribió en la Biblia, también lo puedes hacer a través de este libro, en donde te darán una recopilación, un recuento de cada una de ellas con mensajes importantes para tu crecimiento espiritual. Hoy te damos la bienvenida a nuestra programación de AIR Canal de una manera diferente. Dios te bendiga y recuerda que todo lo que hagamos en esta tierra, Dios lo ve. Sea pequeño o sea grande, el Señor está pendiente de tu vida y de la mía. Aun cuando estamos tristes, estamos en problemas, Él se preocupa por ti. Un día, hace mucho tiempo, Él descendió a esta tierra para vivir como uno de nosotros, al punto de comprender nuestras necesidades. No lo olvides, hoy es sábado y tienes un encuentro con Él. Disfrutemos de la programación de AIR Canal para este día. Grande Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. Grande Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré a esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, su sangre vertió, hermosura contemplo sin par. Pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré a esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz,
corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, su oprobio con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré a esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Jesús pronto volverá al mundo con gran poder. Promesa nos dio y la cumplirá, su rostro podremos ver. En gloria y majestad vendrá nuestro Salvador, pues señales por doquier anuncian al Señor. Muy pronto el Señor vendrá y el pueblo que le esperó del vil tentador librado será, por Cristo quien lo salvó. Sus hijos disfrutarán de Cristo la comunión y por siempre gozarán su eterna salvación. Del norte y del sur vendrán trofeos del Redentor, las islas del mar sus joyas darán que adornen al Salvador. Los santos con él irán las bodas a celebrar y por siempre gozarán en su feliz hogar. Muy pronto Jesús vendrá y el mal llegará a su fin. Con gran majestad su voz sonará, gloriosa por el confín. Los ángeles tocarán trompeta de salvación y los santos vivirán su eterna redención. Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Informe misionero, Bulgaria, para el sábado 22 de agosto. El libro favorito de Sofía. Sofía era una niña de 2 años muy inteligente y observadora que vivía en Bulgaria. Ella nunca había oído hablar de Dios en casa de sus padres y no tenía ningún interés en lo religioso. Sin embargo, sus padres habían oído cosas buenas sobre la guardería adventista del séptimo día en Sofía, la capital de Bulgaria, y estaban convencidos de que Sofía tenía que asistir allí. Sofía se enamoró inmediatamente de las historias de la Biblia que escuchaba cada mañana en el jardín de infantes. Aprendió las historias y no tardó en saberse muchas de memoria. Cuando Sofía tenía 3 años, ya era capaz de establecer conexiones entre las historias bíblicas. Un día la maestra leyó la historia de Sansón y habló de cómo los malvados filisteos habían capturado a Sansón y lo habían encarcelado. «Uy, los filisteos», dijo Sofía,
De ahí es donde vino Goliat. Y tiene razón, los filisteos que capturaron a Sansón formaron parte del mismo grupo de personas que más tarde dio origen al gigante Goliat, en la época de los reyes Saúl y David. La observación de Sofía sorprendió a su maestra. Realmente era una niña extraordinaria. Un día la madre de Sofía le envió a la maestra una foto de Sofía mirando un libro para niños en las lecciones de la escuela sabática de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La maestra se sorprendió porque ella no le había dado el libro a la familia. ¿De dónde sacó ese libro?, le preguntó la maestra. Resultó que un desconocido le había dado el libro a Sofía en un centro comercial. A Sofía le gustaba mucho el libro de las lecciones de escuela sabática, pero su libro favorito era la Biblia para niños, que le había regalado la maestra en el jardín de infantes. Mientras pasaba las hojas, recordaba las historias bíblicas que había escuchado en el jardín de infantes. Entonces, un día la maestra se dio cuenta de que Sofía andaba por el jardín de infantes con otra Biblia, un pequeño libro rojo en las manos. La llevaba consigo a todo el día. Finalmente, la maestra le preguntó: ¿por qué llevas esta Biblia a todas partes? Es mi libro favorito, respondió Sofía. Me entristece no tenerlo en casa. Ahora voy a ir a casa de la abuela y tendré que decirle adiós al libro. La maestra se sorprendió mucho. Sabía lo que representaba la Biblia infantil y que no tenía en casa. La pequeña Biblia roja tenía letras muy pequeñas y no contenía ilustraciones tan bonitas como la Biblia infantil. Pero ese día Sofía había decidido que la Biblia roja era su favorita y no quería separarse de ella. Cuando Sofía se despedía del jardín de infantes aquella tarde, la maestra le regaló la pequeña Biblia roja. Sofía estaba contentísima. Se la llevó a casa y luego la llevó a la casa de la abuela ese fin de semana. Estoy ansiosa por ver el desarrollo de Sofía, dijo su maestra María. Ella tiene una conexión muy profunda con Dios. Justo hoy, durante la adoración matutina, oró por nuestra ciudad, por las plantas de nuestro jardín de infantes. Parte de las ofrendas de este trimestre permitirán que el Jardín de Infantes Color y de Esperanza se mude de una de las sedes alquiladas a su propia sede en Sofía. Más de la mitad de los niños que asisten provienen de familias que no son adventistas del séptimo día. Algunos no creen en Dios. Gracias por su generoso apoyo a este proyecto transformador en Bulgaria. Nuevo horizonte mejoramiento para el sábado 22 de agosto. Leer, predicar, enseñar. En un estudio llevado a cabo hace unos años por la firma Lifeway Research entre 2.500 protestantes en Estados Unidos, se destacó que a pesar de que asistían regularmente a una iglesia, solo el 32% de los encuestados leía la Biblia diariamente. La cifra es alarmante, no solo porque indica que más de la mitad de los cristianos tenían un contacto poco regular con las Escrituras, sino que el 12% de ellos fueron sinceros al decir que iban a la iglesia y participaban de los servicios de la misma, pero que nunca leían la Biblia. Mientras nos acercamos aceleradamente al inminente regreso de Jesús, algunos cristianos seguirán perdiendo el interés de escudriñar la palabra de Dios y como consecuencia abandonarán la fe. Así lo expresó el apóstol Pablo, hablando en un contexto escatológico. El Espíritu dice claramente que en los últimos días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4:1. El Espíritu nos ha alertado que una de las estrategias del enemigo de Dios en el presente es que los cristianos pierdan su devoción en las Escrituras y así puedan ser vulnerables a sus engaños. Ante esta realidad, el consejo divino es claro. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Primera de Timoteo 4:13. El texto se refiere implícitamente a la Biblia. En otras palabras, lee la Biblia, predica la Biblia, enseña la Biblia. La palabra de Dios es nuestra única salvaguarda para este tiempo, ante las doctrinas engañosas y ante la estrategia del enemigo de Dios. Solo las Escrituras pueden mantenernos firmes. Así aconseja Elena G. de White al pueblo de Dios. Se le indica que busque en las Sagradas Escrituras la salvaguarda contra las influencias de los falsos maestros y el poder seductor de los espíritus tenebrosos. Satanás emplea cuantos medios pueda para impedir que la gente conozca la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños. El primero y más alto deber de toda criatura racional es el escudriñar la verdad en las Sagradas Escrituras y luego andar en la luz.
y exhorta a otros a que sigan su ejemplo. Día tras día deberíamos estudiar diligentemente la Biblia, pensando cada pensamiento y comparando texto con texto. El conflicto de los siglos, capítulo 38, página 579 y 584. Hoy es un buen día para mejorar la forma en que nos acercamos a la palabra y el tiempo que invertimos en leerla, predicarla y enseñarla a otros. Si usted forma parte del 32% que lee diariamente las Escrituras, alabado sea el nombre de Dios. Solo resta que salga, predique y enseñe lo que estudia. Si pertenece al grupo que se acerca a la Biblia de manera intermitente, tiene la oportunidad perfecta para volver a Dios de todo su corazón e iniciar un plan de estudio de la Biblia. Y por si alguna razón forma parte del grupo de 12% que aunque pertenece a la iglesia es indiferente a la lectura de la palabra de Dios, bendito Dios que le da la oportunidad de participar de este programa. No espere más y únase al grupo de aquellos que a través de la Biblia nos preparamos para soportar los engaños del enemigo y participar del reino celestial. Queridos hermanos, hasta ahora ha sido de gran beneficio espiritual estudiar primera y segunda a los Corintios. Hoy día vamos a estudiar el poder de la resurrección de Cristo y vamos a inclinar el rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos porque Cristo ha muerto por cada uno de nosotros. Y no solamente ha muerto, sino también ha resucitado. Y con eso nos da la garantía de vida eterna. Ayúdanos a aferrarnos con fe a esa promesa, a esa garantía. Señor, te pedimos que nos bendigas espiritualmente, mentalmente y físicamente. Señor, ayúdanos todos los días de nuestra vida. También te rogamos, Señor, por aquellos hermanos que han pedido un favor especial en nuestra página del internet. Ellos han escrito una necesidad. Tú lo sabes, Señor, y queremos pedirte que les ayudes de acuerdo a su necesidad y de acuerdo a tu voluntad. También te pedimos por nuestros hijos. Ayúdales, Señor, todos los días. Ayúdales en todo lo que se propongan, en sus metas, en sus trabajos, en sus quehaceres diarios. Dales fuerza para vencer al enemigo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Para hoy día el versículo de memoria está en 1 Corintios 15, 14 y 17. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana, y la fe de ustedes también es vana. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es vana, y aún están en sus pecados. Esta semana estamos estudiando el poder de la resurrección de Cristo, y el propósito del estudio de esta semana es analizar 1 Corintios 15 para entender lo que enseña acerca de la resurrección de Cristo y cómo influye este conocimiento en nuestra vida. Para eso vamos a ir al primer día que titula Proclamando la resurrección de Cristo. Vamos a ir a 1 Corintios 15, 1 y 2. Miren lo que dice. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿Cuál es el evangelio que el apóstol ha predicado? ¿Qué ha enseñado acerca de las buenas nuevas de salvación? ¿Qué ha enseñado? Miren lo que dice 1 Corintios 15, 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Que Cristo murió de acuerdo a qué? Conforme a las Escrituras. Miren lo que dice Lucas 24:46. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Entonces el apóstol Pablo comienza con un argumento teológico. Cristo ha resucitado conforme a las Escrituras. Pero ese argumento teológico Pablo lo sustenta con la vida real, porque miren lo que dice 1 Corintios 15, 5 al 8, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. No solamente Pablo utiliza un argumento teológico, sino un argumento de la vida real. En otras palabras, está diciendo: la resurrección es cierta, y si no creen, pregunten a estas personas a las cuales Jesús apareció cuando resucitó. Entonces les he predicado el hecho real de que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Y como les he predicado, como les he enseñado, ¿qué han hecho ustedes? ¿Qué han hecho? Miren lo que continúa: el cual también recibisteis. Les he predicado, y ¿qué han hecho ustedes? Han recibido. También en el cual también perseveráis. ¿Qué están haciendo? Están perseverando. Y finalmente, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creísteis en vano. ¿Qué va a pasar si recibieron, si perseveraron? Serán salvos. Y toda esta acción que comienza en la predicación se recicla. Miren lo que dice 1 Corintios 15, 11. Porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Romanos 10, 8 al 9 aclara y dice: ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás, ¿qué cosa? Serás salvo. Entonces, cuando nos predican la palabra de Dios, cuando recibimos, cuando estamos firmes, perseveramos, vamos a ser salvos. ¿Y qué tenemos que hacer? El cristiano es llamado a convertirse en testigo de la realidad de Cristo resucitado. El cristiano también tiene que predicar el Evangelio. Vamos a ir al segundo día, que titula El Cristo resucitado, nuestra
única esperanza. Hemos visto que para defender la resurrección, el apóstol Pablo utiliza el argumento teológico. Les he predicado el hecho real de que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Y él continúa defendiendo la resurrección. 1 Corintios 15:12, miren lo que dice ahora. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Cómo dicen algunos hermanos que no hay resurrección de muertos? Miren lo que dice 1 Corintios 15, 13 al 18. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Del argumento teológico ahora va a un argumento lógico. Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. En esta parte, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Entonces, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y esto implica lo siguiente: si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación. Lo siguiente: si Cristo no resucitó, la predicación es vana, no sirve. Vana es también vuestra fe. Continúa: si Cristo no resucitó, la fe es vana, la fe es inservible. Otra vez: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces, si Cristo no resucitó, somos falsos testigos al predicar a Cristo. Y si somos falsos testigos, ¿qué es lo que pasa? Aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, estamos en nuestros pecados, no tenemos Salvador. La muerte de Cristo ha sido en vano. ¿Por qué? Porque Cristo, según ellos, no resucitó. ¿Qué más? Entonces también los que durmieron en Cristo, ¿qué pasó? Perecieron. Si Cristo no resucitó, los muertos están perdidos, no hay esperanza. Entonces, con un argumento lógico, el apóstol Pablo también defiende el hecho de la resurrección. Con eso vamos a ir al tercer día, que titula Cristo la primicia. Hemos visto que el apóstol Pablo dijo: les he predicado el hecho real de que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras, que si Cristo no resucitó, los muertos están perdidos. Y ahora el apóstol Pablo va a la realidad, un argumento de la realidad. Y miren lo que dice en 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Qué pasó con Cristo? Cristo ha resucitado. Y para el apóstol eso es importante. ¿Por qué? Porque si Cristo no resucitó, no hay esperanza. Y como Cristo ha resucitado, ¿qué pasa? Primicias de los que durmieron es hecho. Entonces, la resurrección de Cristo garantiza la resurrección de los muertos en Cristo. Primicias de los que durmieron es hecho.
Y para reforzar esto que ha dicho el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 21 y 22, el apóstol Pablo hace un contraste entre Adán y Cristo. Miren lo que dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre. ¿Por qué hombre entró la muerte? Por Adán. Entonces por Adán entró la muerte. Pero ¿qué pasó con Cristo? También por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Qué pasó con Cristo? Con Cristo habrá resurrección de los muertos. Miren lo que dice Romanos 5, 18 y 19 con relación a este contraste. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Miren lo que dice esta parte. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, la transgresión, la desobediencia de Adán hizo que entrara el pecado. Entonces en Adán hay desobediencia, hay pecado. ¿Qué pasa con Cristo? De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Esta parte, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos. ¿Qué cosa? Justos. Sí, por Adán hay desobediencia, hay pecado. Por Cristo hay justicia, hay obediencia, hay justificación. Entonces en Cristo hay obediencia, hay justicia imputada. ¡Qué contraste! Pero continúa ese contraste aquí. Porque así como en Adán todos mueren. ¿Por qué mueren todos? ¿Por qué? Miren lo que dice Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte. En Adán hay desobediencia, hay pecado, y la paga del pecado, ¿qué es? La paga del pecado es muerte, pero muerte definitiva, muerte total. ¿Qué pasa con Cristo? Miren lo que dice: también en Cristo todos serán, ¿qué cosa? Todos serán vivificados, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, con Adán entró la muerte total, en Cristo hay vida eterna. Entonces en Cristo habrá resurrección, hay justicia imputada y hay vida eterna. ¿Cómo? ¿Cómo hay todo eso? Miren lo que dice 1 Corintios 15, 23. Pero cada uno en su debido orden. Primero Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Finalmente, ¿cuándo se va a realizar la resurrección de todos los que murieron en Cristo? En la segunda venida de Cristo. Entonces, la esperanza de la resurrección se cumplirá en la segunda venida de Cristo. Los que son de Cristo en su venida. Estamos notando que el apóstol Pablo está defendiendo la resurrección. Y de pronto el apóstol Pablo utiliza 1 Corintios 15, 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Un versículo que parece conflictivo.
definitivo. Pero ¿de qué está hablando el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15? En 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo defiende la resurrección corporal. Está defendiendo la resurrección. Y para defender la resurrección, en este capítulo, primero el apóstol Pablo utiliza argumentos teológicos en los versículos 1 al 11. Luego utiliza argumentos lógicos, versículos 12 al 19, defendiendo la resurrección. En tercer lugar, Pablo utiliza argumentos escatológicos para defender la resurrección en los versículos 20 y 28. Luego, en cuarto lugar, Pablo utiliza argumentos prácticos en los versículos 29 al 34 para defender la resurrección. Entonces Pablo está tratando de defender la resurrección, y en esta su defensa de la resurrección, el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 29, Pablo utiliza un argumento retórico basado en las creencias o prácticas del interlocutor. ¿Cómo el apóstol Pablo utiliza este argumento retórico para defender la resurrección? Miren lo que dice: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Miren lo que dice esta versión: Dios habla hoy. De otra manera, los que se bautizan por los muertos, ¿para qué lo harían? La primera cosa que resalta en estos versículos es que Pablo no está diciendo que él o la iglesia practican el bautismo por los muertos. Esa no es una doctrina cristiana. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Pablo? De otra manera, los que se bautizan por los muertos, ¿para qué lo harían? Lo que está diciendo: si ustedes se bautizan por los muertos, es porque creen en la resurrección. Si no creyeran en la resurrección, no se bautizarían por los muertos. Y en contraste a la práctica de ellos, ¿qué es lo que dice el apóstol? ¿Por qué pues se bautizan los muertos? ¿Para qué bautizarse por ellos? Lo que Pablo dice: si no creen en la resurrección, su práctica de bautizarse por los muertos no tiene sentido. Entonces, el argumento retórico del apóstol Pablo para defender la resurrección es utilizar la práctica de algunos hermanos. Se están bautizando por los muertos. ¿Por qué? Porque creen en la resurrección. De lo contrario, si no creen en la resurrección, su práctica, esto que se bautizan por los muertos, no tiene sentido. En conclusión, según las creencias de algunos de ustedes, hay resurrección. Vamos a pasar al siguiente día, que titula El cuerpo resucitado. Hemos dicho que la esperanza de la resurrección se cumplirá en la segunda venida de Cristo. Vamos a ver ahora 1 Corintios 15, 35. Miren lo que dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Entonces, las preguntas claves: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y el apóstol Pablo tiene que responder:
Y para responder esas preguntas, el apóstol Pablo utiliza 3 analogías especiales. La primera está en 1 Corintios 15, 36 y 38. Miren lo que dice: necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. En esta analogía número 1, Pablo dice: así como la semilla muere para transformarse, la resurrección será una obra de transformación sobrenatural de Dios. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. ¡Qué analogía! Y la segunda analogía está en 1 Corintios 15, 39 al 40. Miren lo que dice: no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra de las aves. Cada carne es diferente. Luego dice: y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrenales. En esta analogía número 2 dice: así como hay diferentes cuerpos para diferentes entornos, Dios transformará nuestro cuerpo para un nuevo entorno. ¿Cuál será nuestro entorno? Ya no será lo terrenal, sino la patria celestial. Analogía número 3, 1 Corintios 15, 41 y 42. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. En esta analogía número 3, Pablo dice: así como los astros tienen su gloria, la gloria del cuerpo resucitado será superior a la del cuerpo terrenal. Entonces, ante la pregunta, ¿cómo resucitarán los muertos?, el apóstol Pablo, por estas analogías, presenta 3 cosas importantes. En primer lugar, la resurrección será una obra de transformación sobrenatural de Dios. En segundo lugar, Dios transformará nuestros cuerpos para un nuevo entorno, para que estemos en el cielo. Y en tercer lugar, la gloria del cuerpo resucitado será superior a la del cuerpo terrenal. El apóstol responde la primera pregunta: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Y qué de la segunda pregunta? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y ahora el apóstol Pablo responde en 1 Corintios 15, 42 al 44. El apóstol Pablo, para responder esta pregunta, ¿con qué cuerpo vendrán?, él contrasta el cuerpo actual con el cuerpo resucitado. Y miren lo que dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. El cuerpo actual, ¿cómo es? El cuerpo es corrupto,
Pero cuando el cuerpo resucite, ¿qué va a pasar? Resucitará en incorrupción. Entonces, el cuerpo resucitado es incorrupto. Otra característica, se siembra en deshonra. ¿Qué pasa con el cuerpo actual? Es deshonroso. ¿Qué pasa con el cuerpo resucitado? Resucitará en gloria. ¿Cómo es el cuerpo resucitado? Es glorioso. Otra característica, se siembra en debilidad. ¿Cómo es el cuerpo actual? Débil. ¿Cómo es el cuerpo resucitado? Resucitará en poder. Entonces el cuerpo resucitado es poderoso. Otra característica, se siembra cuerpo animal. ¿Cómo es el cuerpo actual? Es animal. ¿Qué pasa con el cuerpo resucitado? Resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces será un cuerpo espiritual. Pero algunos al leer esta parte dicen que el cuerpo resucitado será como un espíritu, no tendrá un cuerpo. Pero cuando estudiamos la Biblia, como cuando leemos Filipenses 3:21, nos damos cuenta que este cuerpo resucitado, este cuerpo que el apóstol Pablo llama espiritual, tiene las características físicas. Miren lo que dice Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Cómo resucitó Jesucristo? Con su cuerpo físico. Por eso a Tomás le dio la prueba de que resucitó físicamente. Y cuando resucitemos, nuestro cuerpo será semejante al cuerpo de la gloria suya, igual que resucitó Jesucristo. Vamos a ir al quinto día, que titula La victoria final sobre la muerte. Hemos visto que la esperanza de la resurrección se cumplirá en la segunda venida de Cristo. 1 Corintios 15:50, miren lo que dice: pero esto digo, hermanos. ¿A quiénes está hablando? A los hermanos, a los que han creído en el Evangelio. Miren qué les dice: que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. ¿Por qué? 1 Corintios 15:51 aclara: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Este cuerpo de pecado, este cuerpo de corrupción, tiene que ser transformado. Y el apóstol Pablo afirma y reafirma: no todos dormiremos, pero todos. ¿Quiénes son estos todos? Los hermanos, los que han aceptado a Cristo como su Salvador personal. Todos seremos transformados. Entonces, hermanos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿Cómo? ¿Cómo seremos transformados? Miren lo que dice 1 Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. ¿Cuándo se tocará la trompeta? ¿Cuándo? Miren lo que dice
Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Cuando se tocará la trompeta, cuando Jesucristo venga por segunda vez. ¿Y qué va a pasar cuando Cristo venga por segunda vez? Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué es lo que va a pasar? Primero van a resucitar los muertos en Cristo. ¿Cómo? Serán transformados, serán resucitados incorruptibles. Y luego, ¿qué va a pasar? Y nosotros seremos transformados. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, en la segunda venida de Cristo, los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles, y los vivos serán transformados, y nosotros seremos transformados. Y cuando ocurra esto, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué más va a pasar? Miren lo que dice 1 Corintios 15, 54 y 55. Y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Finalmente, la victoria sobre la muerte será completa. Ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más temor. Todas las cosas malas van a terminar, pero lo grande de todo esto está en estas palabras de 1 Corintios 15, 57. Mas gracias sean dadas a Dios. ¿Qué debemos hacer? Gracias sean dadas a Dios. ¿Por qué? Porque que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos va a dar la victoria. ¿En quién? ¿Quién nos va a ayudar? Solamente Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mis queridos hermanos, ojalá que estemos unidos a Cristo y no nos desprendamos de su amor. Que Dios nos cuide y que Dios nos bendiga, mis hermanos. Escuchamos a muchas personas decir: no puedo bajar de peso. Pero bajar de peso no solo significa dejar de comer. Perder peso o mantenerlo se trata del equilibrio que tu cuerpo necesita. Y para poder lograrlo, quiero darte algunas ideas que te pueden ayudar. Número 1. No te estreses cuando comes pensando: esto sí puedo o esto no puedo. Porque el solo hecho de estresarte hará que tus niveles de cortisol se eleven y esto no te permitirá bajar de peso. Así que mantén tu estrés en control. Número 2. No te dejes engañar por alimentos procesados que dicen no tener azúcar o carbohidratos. Mejor opta por alimentos que sean reales, que contengan sus fibras naturales, y esto te ayudará a mantenerte lleno por más tiempo. Número 3. Duerme las horas correctas. ¿Sabías tú que acostarte muy tarde es otra causa para no perder peso?
ya que los niveles de cortisol se elevan y como resultado no podemos bajar las libritas que tanto queremos. Así que a dormir temprano para alcanzar tu meta. Número 4. Toma un buen desayuno. Algunos dicen que no van a desayunar porque no quieren engordar. Pero ¿sabes? Eso es un grave error, porque después de haber estado toda la noche en ayuna, lo que más necesita tu cuerpo es un buen desayuno. Con carbohidratos integrales, grasas naturales, proteínas de calidad y alimentos que contengan nutrientes y no solo que te llenen. Vamos a continuar hablando de este tema la próxima semana, porque como ves, perder peso va más allá de comer o dejar de comer. Y recuerda que es mejor gastar en alimento que gastar en medicamento, porque yo quiero vivir sana. ¿Y tú? Yo quiero vivir sana y feliz, tengo un poder activo en mí, como nadie, como no sé. Y mi palabra favorita es Dios proveerá. Uno de los momentos más difíciles que hemos vivido como familia es porque él desde chiquito padeció con soplo en su corazón, así nació. Entonces ya el doctor le dio de alta, dijo que cuando él creciera él iba a tener una vida normal porque solito se iba a cerrar el soplo. Entonces nosotros no teníamos pues ni dinero y mucho menos un seguro social donde llevarlo. Cuando yo me empecé a dar cuenta de que ahora sí que algo no andaba bien en mí fue cuando un día me invitaron a jugar béisbol y fui yo a jugar, pero una semana antes había yo jugado fútbol y me habían empezado a dar unas punzadas en la parte del corazón y ese día me dieron una punzada más fuerte. Después de las punzadas mi mamá me llevó al regional y pues pasó que decían que tenía yo un seguro y ya no me pudieron atender ahí. El seguro era de parte de la escuela porque cuando nos inscriben en la escuela automáticamente nos dan un seguro del IMSS y ya fuimos al seguro de Cárdenas y me mandaron a Veracruz, al grande. Estuvimos yendo varias veces, pero la última vez yo le dije a mi mamá, esta es la última vez que yo vengo porque confío en Dios. Y yo le oré a Dios antes. Y le dije, Señor, pongo todo en tus manos. Y porque una de las cosas que mi mamá siempre me enseñó es la oración tiene poder. Y eso lo aprendí desde muy chiquito. Yo le decía a mi mamá, mami, tengo hambre, yo quiero comer pan. Y mi mamá me dijo, ¿quieres pan? Pídeselo al Señor. Y yo, incrédulo, oré. Mi hermano, estaba yo allá abajo de un árbol y un pájaro me tiró un pedazo de pan. Recuerdo que él me dice, mami, este es el último día que vengo a Veracruz. Yo ya no vuelvo por enfermedad, mami. Entonces, ya vamos al hospital. En la tarde lo revisa la doctora y empieza a ver los estudios y empieza a verlo y dice, no va a ser necesario la cirugía. Y digo, ¿por qué? Pues no sé qué pasó, pero no va a ser necesario. Y me dice, ¿ya viste qué tan grande es Dios? ¿Ya viste que Él siempre responde a nuestras oraciones? Y yo le dije a mi mamá, mami, yo quiero estudiar contabilidad. Y me dice mi mamá, si es lo que quieres, adelante, vamos a buscar la manera de que tú la estudies. Imaginarme que mi hija fuera a estudiar la universidad, pues no mucho, porque yo decía, ¿cómo le vamos a hacer con el pasaje? ¿Cómo le voy a hacer con los pagos que se hacen? Y yo dije, vamos a poner la mano de Dios. Ahí entra lo que es, hermano, mi fondo de inversión. Y establezco, y pongo otro poquito, porque déjenme decirle, yo he tenido mi fondo de inversión y siempre le he ponido un poquito más. Entonces yo le digo a mi hija, ve hija, nos va a costar trabajar bastante, el trabajo va a ser arduo, pero vamos a ponerlo en las manos de Dios porque Dios va a suplir todas nuestras necesidades. Y mi palabra favorita es, Dios proveerá. Él es el que va a proveer de todo lo que nosotros necesitamos. Yo dije, si el Señor quiere que yo estudie, me va a abrir las puertas y no va a haber mucha necesidad de tanto esfuerzo. Y me comuniqué con un asesor de la universidad
Y le pregunté cómo se iban a hacer los pagos, qué requisitos necesitaba. Y me dice, ¿dónde estudiaste? Y le digo, yo soy del IDITEP número 8 de Tulipán. Y me dice, andas de suerte, muchacha, porque los del IDITEP tienen un convenio con la universidad y tienen un descuento de nada más pagar 1,800. Estando allá en la universidad, nos encontramos a la directora, porque es la misma directora del plantel del IDITEP y también directora del plantel de la universidad. Y nos encontramos a la directora, andaba yo con mi uniforme de la prepa y me dice, Abby, de mucho gusto, hija, ¿te vas a inscribir aquí? ¿Te vas a inscribir? Y le digo, sí, aquí voy a estudiar. Y me dice, ¿cuántos te están cobrando? Y le digo, son 1,800. Y le dice la licenciada que me estaba apuntando, no, le cobras 1,600. Ella va de parte mío. Y ya fue menos lo que iba yo a pagar. Yo dije, ay, bendito sea el Señor. Yo la mayordomía la he inculcado en mis hijos, enseñándoles que tenemos que devolverle al Señor lo que es de Él, porque eso es que das gracias al Señor de lo que te ha bendecido, y debemos de aprender a devolver, y de nosotros corresponde ser mayordomos de Él. Consigo ir lejos de tu mirar, todo lo que puedo es imaginar la riqueza que existe dentro de tu ser. El oro yo consigo solo admirar, pero mirándote puedo a Dios adorar. Su amor es un bien que nunca envejecerá. El pecado no consigue esconder las marcas de Jesús que están dentro de ti. Lo que hiciste o dejaste de hacer no cambió el inicio, Dios te escogió. Tu rareza no se encuentra en aquello que puedas tener o que sabes hacer. Ese es un misterio de Dios para ti. Tú eres un espejo que refleja la imagen del Señor. No llores si el mundo aún no te notó. Ya es suficiente que Dios reconozca tu valor. Tú eres precioso, valioso como el oro puro de Ofir. Si tú ya desististe, Dios no va a desistir. Él está aquí para levantar, aunque el mundo te haga caer. No consigo ir lejos de tu mirar, todo lo que yo puedo es imaginar la riqueza que existe dentro de tu ser. El oro yo consigo solo admirar, pero mirándote puedo a Dios adorar. Su amor es un bien que nunca envejecerá. El pecado no consigue esconder las marcas de Jesús que están dentro de ti. Lo que hiciste o dejaste de hacer no cambió el inicio, Dios te escogió. Tu rareza no se encuentra en aquello que puedas tener o que sabes hacer. Ese es un misterio de Dios para ti. Tú eres un espejo que refleja la imagen del Señor. No llores si el mundo aún no te notó. Ya es suficiente que Dios reconozca tu valor. Tú eres precioso, valioso como el oro puro de Ofir. Si tú ya desististe, Dios no va a desistir. Él está aquí para levantarte. Tú eres un espejo que refleja la imagen del Señor. No llores si el mundo aún no te notó. Ya es suficiente que Dios reconozca tu valor. Tú eres precioso,
valioso como el oro puro de Ofir. Si tú ya desististe, Dios no va a desistir. Él está aquí para levantar, aunque el mundo te haga caer. Dios está aquí para levantarte. Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 5, versículo 12. Apocalipsis capítulo 5, versículo 12, la palabra de Dios dice que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias. Gracias por estar con nosotros en este lugar y gracias por los ángeles que nos acompañan. Padre amado, gracias por la hermosa presencia de su Espíritu en nuestro medio y gracias por la bendición de Cristo Jesús. Y ahora, Dios, le rogamos que su Santo Espíritu descienda sobre cada persona presente, pero también sobre aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Dios, habilítenos y capacítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Se lo pedimos, Señor, en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. Quiero agradecer a Dios porque la persona que hizo las presentaciones es el profesor Ovidio Morales y él fue mi maestro hace algunos años. Agradecemos a Marcelina, su esposa también, que nos ayudó con los 2 primeros bebés que nacieron, el chiquito que ven aquí en la cámara y otra chiquita que anduvo por aquí en estos días pasados. Quiero agradecer a Dios por el doctor Tomás Ramírez, un buen y gran amigo, y su esposa Esther, que está a su lado, porque han sido muy buenos y muy hospitalarios conmigo. De hecho, ya es la segunda vez que le doy guerra en el sanatorio de Canoas, así que alabado sea el nombre de Dios. Yo estoy feliz, doctor, de estar allí compartiendo la vida con ustedes. Agradezco a Dios por el trato que nos han dado en esta ciudad y agradezco por la deferencia de ustedes a mi familia. Hace unos días mi esposa estuvo con ustedes y mi hija también, y gracias al cielo me los trataron de maravillas. Muchas gracias. Yo sé que usted tiene que estar viendo en algún momento esta grabación. Mi negra, agradecí a todos. Que Dios te bendiga a ti también. Muy bien. Cuando hablamos del Cordero familiar, estamos pensando en el Señor Jesús. Decíamos en el tema anterior que en la fiesta de la Pascua, la que se celebró en Egipto, Dios especificó, Éxodo capítulo número 12, cómo debía hacerse todo. No vamos a repetir lo que ya dijimos, porque el tiempo es corto y mucho más que decir. Número 1. Número 2. Cuando Dios habla con Moisés en el libro de Éxodo capítulo número 3, y le habla a Moisés de los versículos 7 al 10, le dice: yo he visto, yo he oído y yo conozco lo que está pasando con mi pueblo, y he descendido para dejarlo libre, para liberarlo. Esa noche de la fiesta de la Pascua, el pueblo salió libre de Egipto y todos los primogénitos de Egipto murieron. Dios instauró, constituyó, elevó, presentó, definió lo que era la Pascua, la fiesta de la Pascua. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 5 versículo 7 que nuestra Pascua es Cristo y ya fue sacrificada. El Cordero familiar es Cristo Jesús. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, Juan el Bautista nos dice, San Juan capítulo 1 versículo 29, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Utiliza la palabra amnos. Antes de Cristo morir en la cruz es el amnos, el Cordero que Dios apartó para el sacrificio. Decíamos en el tema anterior que el día 10 del primer mes se apartaba el Cordero para sacrificarlo el día 14. Dios desde antes de la fundación del mundo apartó a Cristo
para que fuese sacrificado, desde antes de las edades. Apocalipsis capítulo 13, versículo número 8. Cuando nosotros leemos la Biblia, descubrimos entonces que Cristo es ese amnos, ese cordero apartado para el sacrificio. Pero cuando llegamos al libro de Apocalipsis, descubrimos que Cristo también es el arnión, el cordero inmolado, el cordero que fue sacrificado. Y no es casualidad que en Apocalipsis aparezca 28 veces esa frase, esa palabra, arnión, la frase el cordero que fue inmolado. ¿Por qué se repite tanto en Apocalipsis arnión, arnión, arnión? Porque se habla tanto del cordero inmolado. Cuando usted lee las cartas del apóstol Juan, cuando lee el Evangelio según San Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y el libro de Apocalipsis, descubre que el centro es Cristo Jesús. Ahora, cuando usted va más al fondo, descubre que Juan está resolviendo un problema que se llamaba problema cristológico. Pero cuando usted sigue buscando al fondo de todo, descubre a Dios dando razones, esperanza y evidencia para que la familia sepa que la salvación está segura y asegurada en Cristo Jesús. Hasta que usted conoce a Jesús, hasta que usted entiende a Jesús, hasta que usted comprende a Jesús, hasta que usted se relaciona con Él, es que la vida tiene sentido. Cuando usted no tiene a Cristo, no tiene la vida, porque dice 1 de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12. En Él estaba la vida, y la vida era, ¿qué cosa dice la Biblia? Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, que la vida está en que nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, ¿qué cosa? No tiene la vida. La vida eterna es Cristo Jesús. La eternidad, la garantía de la eternidad, la razón para vivir por siempre es Cristo Jesús, y Dios lo testifica. El Señor Jesús dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es ¿por dónde? Por mí. Cuando leemos la Biblia acerca de Cristo como Cordero de Dios, y cuando nos detenemos específicamente en el libro de Apocalipsis, encontramos cosas maravillosas. Tomemos 2 o 3 minutos para hacer un estudio rápido y breve de la estructura del Apocalipsis. El libro de Apocalipsis está tan bien hecho, está tan bien formado, que un niño de 5 a 10 años puede entender la estructura del libro. Por ejemplo, basta con aprender que hay una parte histórica y una parte escatológica. ¿Cuántas palabras son? 2 palabras. ¿Cómo se llama la primera parte? Histórica. ¿Y la segunda? Escatológica. Mire qué fácil es el libro. Abra sus manos con las palmas hacia arriba. Hágalo sin temor. Hágalo sin temor. Y abra la otra mano con la palma hacia arriba, las 2 manos. ¿Cuántos dedos tiene usted? ¿Seguro? Hay personas que tienen un dedo de más en alguna de las manos, ¿sí o no? Si usted tiene un dedo de más, ese no cuenta. Solo son 10 dedos. Cuando usted mire el Apocalipsis y mire el primer pulgar y el segundo pulgar, usted ve el prólogo y ve el epílogo. ¿Qué cosa ve primero? El prólogo y luego el epílogo. En el prólogo comienza el libro y el epílogo termina el libro. En el prólogo nosotros encontramos una linda experiencia porque nos anuncia y nos habla acerca del libro. En el epílogo es la parte final, la conclusión del libro. El prólogo, capítulo 1, versículo 1 al 10. El epílogo, la parte final, capítulo 22, versículo 6 al 21. Ahora, mire qué cosa linda. ¿Cuántos dedos le quedan de una mano y cuántos dedos le quedan de la otra? 4 y 4, ¿cuántos son? Pues el libro tiene 8 visiones. Si usted se aprende los dedos de su mano, se aprende de memoria el libro de Apocalipsis. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Cuántos dedos tiene usted? No, tiene 10. Si usted tiene 10 dedos, 10 partes tiene el Apocalipsis. Ya sabemos una primera cosa. ¿Cuántas partes tiene el Apocalipsis entonces? 10. Pero están divididas en 2, que son la parte histórica y la parte escatológica. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Cuántas manos tiene usted? 2. La parte histórica, la parte escatológica. ¿Verdad que eso lo aprende cualquiera? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? El Apocalipsis está hecho o está escrito en griego con una mentalidad hebrea. Eso es fácil, 2 idiomas. Lo hicieron en griego pensando en hebreo. ¿No es lindo eso? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Pero el Apocalipsis es un libro para la familia. El Apocalipsis intenta demostrarnos que Dios está envuelto en el asunto.
El Apocalipsis nos dice, yo estoy presente, dice el Señor. Mire qué cosa linda tiene este libro. Cuando usted comienza a analizarlo, descubre que la visión número 1 y la visión número 8 se relacionan. ¿Han oído la palabra quiasmo? No se preocupe. ¿Saben lo que es una X? Seguro que saben lo que es una X. ¿Qué es una X? Una X. Dos líneas que se cortan, ¿verdad? Y mire qué lindo es el libro. La parte número 1, la visión 1, se combina con la visión 8. Y la visión 2 con la visión 7. ¿Con quién se combina la visión 1? ¿Y la 2? Ahora, mire qué interesante. La parte número 3 se combina con la visión número 5. Los agarré. Y la número 4 con la número 6. Se cruza, siempre se cruzan. ¿Le puedo hacer un examen ahora? ¿Con qué se combina la visión 1? ¿Y la 2? ¿Y la 3? Con la 5. Mire, ya ese bebé se lo está aprendiendo. Alabado sea Dios. ¿Y la 4? Con la 6. Todos se cruzan. Y ese cruce nos dice que las ideas de la parte histórica se repiten en la parte escatológica. Pero no hemos llegado donde me interesa. Ahora, mire qué interesante. La visión 1 y la visión 8 solo tienen dos partes. ¿Cuántas manos tiene usted? La visión 1 tiene el bloque A y el bloque B. El bloque A tiene que ver con lo que se llama escena introductoria victoriosa. ¿Cómo se llama? Escena introductoria victoriosa. Y el bloque B habla de la descripción profética básica. ¿Cuál es la parte B? Descripción profética básica. Y todas las visiones tienen esos dos bloques. Y la número 2 hasta las 6, hasta las 7, tienen 4 partes. ¿Le digo cuáles son las 4 partes? ¿La quieren o no la quieren? ¿Cuántos dedos tiene usted? 4. Así que cada visión de la 2 a la 7 tiene 4 partes. Número 1, escena introductoria victoriosa. Número 2, descripción profética básica. Número 3, interludio. Y número 4, culminación escatológica. ¿Cuánta parte tienen? ¿Cuántos dedos tiene? ¿Seguro que tiene 4 dedos? Yo pensé que eran 5, pero bueno, son 4 visiones y ahí tiene 4 dedos. Lo que nos interesa es una sola cosa de todo lo que hemos dicho. La sección que se llama bloque A o escena introductoria victoriosa. Cuando usted estudia el Apocalipsis, descubre que en la visión número 1 y en la visión número 8 aparece nada más y nada menos que en la 1 aparece Jesucristo en la tierra. Cuando Juan lo ve vestido de sacerdote, ceñido con su cinto de oro, vestido con la ropa blanca, con el pelo blanco, los pies refulgen como de bronce, pero un detalle interesante, está caminando entre los candelabros. Y otro detalle interesante, tiene 7 estrellas en su mano derecha. Y Cristo le dice a Juan que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, usted y yo. Y que esos candelabros son las 7 iglesias. Pregunto, ¿está diciendo Cristo que está en medio de su iglesia, sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Está diciendo Cristo que tiene los ángeles en su mano derecha? ¿Sí o no? San Juan capítulo 10 dice que Cristo tiene las ovejas en su mano derecha. Y dice que Dios las tiene en su mano derecha. ¿Y quién la puede arrebatar de la mano del Padre? Nadie. ¿Y quién la puede arrebatar de la mano de Jesús? Nadie. No importa cuál será el problema, no importa cuál sea el desafío. Si tú estás en la mano de Cristo, no tiene nada que temer. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Miente Dios? ¿Miente Dios? Entonces asegúrese de estar en las manos del Señor. Si usted no está en las manos del Señor, usted se fastidió. Pero si está en las manos del Señor, no tiene nada que temer. Alabado sea el nombre de Dios. En la visión 8, el bloque A, la escena introductoria victoriosa, presenta a Dios descendiendo con la santa ciudad. Dios tomando a su pueblo, Dios viviendo con su pueblo, Dios involucrado con su pueblo. Pero mire qué interesante. En la visión 2, 3, 4, 5, 6, usted encuentra todo este acontecimiento en el trono celestial. ¿Qué significa eso? Que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y todo el cielo están involucrados, están inmersos, están presentes, están interesados, están enfocados en la familia humana, en su salvación y su redención. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios.
El libro de Apocalipsis nos dice que podemos confiar en Dios, que tenemos esperanza en Dios, que tenemos garantía en Dios, que estamos seguros en Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Tenemos un Cordero divino. Y es el título de esta segunda parte. ¿Cuál es el título? Vamos rapidito al libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 6. ¿Quién es este Cordero divino? Mire la posición de honor que el Señor Jesús tiene. Rapidito. Mire qué cosa linda. Mire qué hermoso. Cuando nosotros abrimos la Biblia, cuando nosotros profundizamos en ella. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 16. ¿Qué dice el verso 16? Y decían a los montes y a las peñas, ¿qué cosa? Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono. ¿Y de quién más? Y de la ira del Cordero. Pregunto, ¿quién es el que está sentado en el trono? El Padre. ¿Y quién es el Cordero? Cristo Jesús. ¿Tiene Cristo una posición de honor, sí o no? A ver, ¿sí o no? Por eso es el Cordero divino. Ahora, mire qué cosa linda, capítulo 17, versículos 9 y 10. ¿Qué dice el versículo 9? Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia de ¿quién? Del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. ¿Y qué dice ahora? Y al Cordero. Yo le pregunto, Cristo Jesús que venció en la cruz, Cristo Jesús que se levantó de la tumba, Cristo Jesús que ascendió al cielo, ¿está sentado en una posición de honor en el cielo, sí o no? ¿Sí o no? Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, Cristo dice: al que venciere, se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Tiene Cristo un trono? A ver, ¿sí o no? Entonces Cristo es el Cordero divino. Está entronizado en el reino de los cielos. Cuando clamamos al cielo, ¿podemos hacerlo con confianza? A ver, ¿sí o no? Y podemos hallar gracia para el oportuno socorro. Alabado sea el nombre de Dios. Esperanza, seguridad, garantía. Dios decidió derramar todo el cielo en Cristo Jesús para que el esposo y la esposa y cada miembro de la familia sepa que Él está pendiente de sus necesidades. Nuestro problema es que nos alejamos de la Biblia. Nuestra tragedia es que no nos llenamos de la Biblia. Nuestra desgracia es que nos apartamos de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios anidara en nosotros, si la palabra de Dios fuera el centro de nuestra vida, entonces la bruma desaparecería, las tinieblas se irían, las dudas se morirían y Cristo sería glorificado. ¿Qué dice Josué 1:8? ¿Qué dice Josué 1:8? Ese es el 9. ¿Qué dice Josué 1:8? ¿Qué dice Josué 1:8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué dice ahora? Y todo te saldrá bien. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Miente Dios? ¿Miente Dios? Si las cosas no te están saliendo bien, tienes que llenarte de la Biblia. ¿Sí o no? Si te está llevando quien te trajo y te está poniendo peor cada vez y no tiene nada, ni dinero ni nada, tienes que llenarte de la Biblia. Porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué cosa? Y todo te saldrá bien. Pregunto, ¿es fiel y verdadero Dios en sus promesas, sí o no? ¿Sí o no? Pues sí. Viva conforme a la palabra de Dios, llénese de la palabra de Dios, piense conforme a la palabra de Dios, enfóquese en la palabra de Dios, camine conforme a la palabra de Dios, haga todo conforme a la palabra de Dios y entonces deténgase, sonríase y mire para arriba y dígale: vamos a ver ahora, Señor, y usted verá que Dios le bendice. Dios es fiel y verdadero y no miente. 9 años sin tener bebé. Habían perdido la esperanza y estaban pensando en adoptar un bebé. Y un día me dice el papá, que era un pastor: bueno, mire, pastor, ya nosotros pensamos que... Digo, bueno, ¿tú estás dispuesto a vivir sin bebé? Y alabado sea el nombre de Dios, empezó a llorar.
Y la señora empezó a llorar también. Digo, ¿no será que ustedes están muy inmaduros para tener bebé y necesitan madurar un poquito más? Pero mire que ya han pasado 9 años. Digo, pero no importa, hay gente que a los 100 años no maduran. Siempre están verdecitos. ¿Por qué mejor no hablamos con eso? ¿Ustedes creen que ustedes están suficientemente maduros? Sí. ¿Usted tiene muchas deudas? No. ¿Usted tiene la casa preparada? Sí. ¿Usted? Sí. Entonces, el examen daba todo que sí. Digo, bueno, pues vamos a orar para que tengan su bebé. Oiga, ¿pueden creer que el año siguiente vino el primer bebé? Y el año siguiente el otro bebé. Y el año siguiente el otro bebé. Y cuando conoce a estos dos abusadores ya tenían 4 bebés. Y me dice, ¿y ahora cómo paramos? Digo, váyase y resuelva su asunto, qué sé yo cómo usted va a parar, de que se mete en su problema. 4 bebés tienen. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Hay algo imposible para Dios? Vamos a ser bien sinceros con nosotros. ¿Hay algo imposible para Dios? No para Dios, pero sí para el que no se apoya en Él. Sí para el que no confía en su palabra. Sí para el que no se llena de su palabra. Si usted no está lleno de la palabra de Dios, está lleno de otra cosa. ¿O no? A ver, ¿sí o no? El Cordero Divino. El libro de Apocalipsis es tan apasionante que está hecho para la familia. ¿Pueden creer eso? ¿Lo pueden creer o no lo pueden creer? Estamos preparando un seminario que vamos a presentar en Houston. Y es justamente, ¿saben cómo se llama ese seminario? Se llama Apocalipsis, un refugio para la familia. ¿Pueden creer ese título? ¿Un refugio para qué? Mi pregunta, ¿termina el Apocalipsis triunfante o no? Jehová dijo, el relajo este se acaba y se acaba de esta manera. Y así se va a acabar, compadre. Cuando usted estudia el libro de Apocalipsis ve que todo lo que dijo que pasaría en el pasado ya pasó. Lo que pasaría en el presente está pasando. Entonces lo que viene en el futuro así será. Y si la familia se apoya en el Señor, en su palabra, en Apocalipsis, puede estar seguro que levantará las manos cuando Cristo venga y dirá, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Levantemos la mirada porque ya está más cerca de nosotros nuestra redención que cuando creímos. Dice el apóstol Pablo, y esto ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra redención que cuando creímos. Si usted ama a sus hijos, conságrese hoy. Si usted ama a su familia, conéctela con la Biblia. Si usted ama a su hogar, haga el culto familiar. Si es verdad que usted quiere vivir en el cielo, asegúrese que su vida está conectada con Cristo Jesús. Si usted no está conectado con Cristo Jesús, perdóneme, no lo veré en el cielo. Cristo dijo, San Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice ahora? Pedid ¿cuánto? Todo lo que queréis y os será hecho. Alabado sea el nombre del Señor. Cordero divino. Muy bien, predicador, diría usted. Deme las evidencias bíblicas que demuestren que Cristo es el Cordero divino. ¿Verdad que está buena la pregunta? A ver, ¿está buena o no está buena la pregunta? ¿Sí o no? Vamos a la Biblia ahora a ver que Cristo es el Cordero divino. ¿Dónde están las evidencias? Saben, a mí me maravilla y me sorprende Dios. Me sorprende Dios porque conociéndonos a nosotros, Dios se atrevió y se atreve a hacer en nosotros, por nosotros y con nosotros lo que jamás imaginamos que se puede hacer. Nos da las evidencias tan claras, nos da unas evidencias tan al punto que el mismo Dios toma en sus manos la situación y se hace un ser humano. ¿Se hizo humano Dios? ¿Se hizo humano Dios? A ver, ¿sí o no? ¿Caminó por la tierra Dios? ¿Se mostró a la gente Dios? El Cordero Divino. Número 1. Jesús es parte de un equipo que se llama Elohim. ¿Cómo se llaman? En el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿cómo dice la Biblia? En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. En Daniel capítulo 3, versículo 25, Nabucodonosor dice, y el cuarto se parece al hijo de Elahim en arameo o Elohim en griego, en hebreo. Ese cuarto es nada más que ¿quién? Cristo Jesús. En 1 de Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, ¿qué dice? En el principio era el verbo y el verbo era todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó
entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo pregunto, ¿está Cristo lleno de toda la plenitud de la deidad, según Colosenses 2:9, sí o no? Entonces, Cristo, ese que es parte del equipo Elohim, como Rúa Elohim, como Yahvé Elohim, Él es Bar Elahim o Bar Elohim, es parte del equipo Elohim, es parte de la deidad. Ese se hizo Cordero de Dios, ese se hizo hombre y habitó entre nosotros. Número 1, Cristo es parte del equipo Elohim. Número 2, veamos la segunda acepción. Jesús es el ungido. Cuando usted lee el libro de Salmos capítulo 2, versículo 1 al 3, descubre que los reyes y los príncipes se unen para pelear contra Jehová y contra su ungido. La palabra ungido es la palabra Mesías en hebreo, y vamos a ver en un momento que Cristo declara que Él es el Mesías, y Pedro lo declara y la mujer samaritana lo entiende. Vamos por parte. En el versículo 7, el ungido, el Mesías dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ese ungido, ese hijo de Dios viene a la tierra. El apóstol Pablo dice, momento, yo quiero explicar esta parte teológica. En Hebreos capítulo 1, versículos 5 al 8, Pablo explica quién es ese hijo de Dios, quién es esa persona. En el versículo 8 dice, mas del hijo dice, tu trono, oh Dios. En otras palabras, Pablo reconoce que el hijo, el ungido, es un ser divino. En el versículo 6 dice Dios, adórenle todos los ángeles. Si todos los ángeles le adoran, es un ser divino, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí. Cuando alabamos a Cristo, estamos alabando a Dios que se hizo hombre. ¿Qué significa, Emmanuel? Dios con nosotros. Mi pregunta para usted, si Dios el Padre fue capaz de permitir que Dios el Hijo viniera a morir en una cruz por usted, ¿le ama a Dios? ¿Le ama a Dios o no le ama a Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? Romanos 8:32 me encanta y me fascina cuando dice el apóstol Pablo, el que no escatimó, el que no regateó, el que no escondió, el que no discutió, el que no, ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Mi pregunta, ¿es Cristo el Hijo de Dios? Sí. ¿Es Cristo el Mesías? Sí. Cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿qué le dice Cristo? Bienaventurado eres Jonás, hijo de Dios, bienaventurado eres Jonás, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Confirmó Cristo la declaración de Pedro, sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Es Cristo el Mesías? A la samaritana le dice ella, yo sé que cuando venga el Cristo nos enseñará todas las cosas. San Juan capítulo 4, versículo 25-26. Y Cristo le dice, yo soy el que habla contigo. ¿Por qué estamos diciendo todas estas citas de la Biblia? Romanos 10:17, ¿qué nos dice? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted no está lleno de la palabra de Dios, usted no tiene fe. La fe bíblica se produce por la palabra de Dios. No importa cuántos años tenga en la iglesia, si usted no se llena de la Biblia, no puede tener la fe bíblica. Cuando se predica la palabra, debe ser un manantial de la Biblia, un chorro de la Biblia, para que se sacie la sed espiritual y la gente se llenen de la palabra y su fe se fortalezca. ¿Es hermoso o no es hermoso? Cada vez que Cristo hablaba decía, escrito está. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Es hermoso esto o no es hermoso? Queridos, ¿es hermoso o no es hermoso? La familia triunfará porque Cristo es el Cordero familiar. El Señor Jesús es el ungido. El Señor Jesús es el Mesías. El Señor Jesús en griego es el Cristo. Ese Cordero familiar es un ser divino que se hizo hombre. Usted dirá, yo lo sé, querido, querida, una cosa es lo cognitivo, otra cosa es lo afectivo, otra cosa es lo psicomotor. Tenemos que combinar las tres cosas para que sea un todo. Cuando combinamos lo que sabemos con nuestros sentimientos y emociones y con nuestra parte física, cuando combinamos todo, y el centro de todo es Cristo Jesús, entonces hay una fe que no hay diablo que la pueda quitar.
Entonces hay una fortaleza espiritual que no hay circunstancia que la pueda acabar. ¿Quién nos separará del amor de Dios? No importa lo que venga, estamos cimentados en la roca que es Cristo Jesús. Aún la muerte es vencida por Cristo Jesús. He visto personas llorar ante el cadáver de un familiar y a la misma vez que lloran, se sonríen. Llegué al hospital y el hombre estaba a sus últimos momentos de vida. Tenía un cáncer en la garganta. Una historia un poco triste y dolorosa. Aquel hombre no quería saber de pastores ni de miembros de iglesia. Tenía una reacción contraria a todo lo que oliera a religión. Y me echaron el problema a mí. Pero me dijeron el problema cuando llegué al hospital. Y justamente antes de entrar por la puerta me dijeron lo que podía pasar. Él puede echarlo, puede decirle que salga, como ha hecho con muchos otros. Digo, bueno, bendito sea Dios. Hablamos un ratito y entramos. Le abrevio la historia. Aquel caballero se llamaba, no se preocupe, se llamaba. Qué hermoso cuando él sacó toda la familia, estoy abreviando mi historia, y nos quedamos solos en la habitación. Lo miré fijo a los ojos, tenía unos ojos desafiantes. Y entonces le dije, la segunda razón por la que usted es un hombre privilegiado es porque Dios quiere que usted se salve. Usted sabe la vida que ha vivido, ya tenía cierta edad, y Dios quiso que viniera para hablarle ahora. Usted sabe que se está muriendo. Y el hombre me miró y me dijo así como medio sospechoso, oiga, y le dije todo lo que me dio la gana de decirle, y le dije todo lo que tenía que decirle, y le dije todo lo que Dios dice en su palabra. Cuando vi que los ojos se tranquilizaron, se aquietaron y las lágrimas afloraron en sus ojos, dije, Señor, ya lo agarramos, aquí hay que meterle duro ahora, Señor. Y le seguí dando, y entonces le hice la pregunta, Felipe, ¿usted acepta a Cristo como su Salvador personal? Me dijo que sí. Felipe, ¿usted está dispuesto a confesarle todos sus pecados a Dios para que el Señor le perdone? Me dijo que sí. Felipe, entonces empecé a llorar yo. ¿Usted le entrega su vida al Señor para recibir la salvación y la vida eterna? Me dijo que sí. Pues vamos a orar. Cosa linda. Agarré la mano de aquel moribundo y empecé a orar y a llorar, a orar y a llorar. Oiga, yo no sé a cuántos se ha visto morir o estar en la puerta de la muerte, pero hay una sensación de alegría y de gozo cuando una persona se entrega a Cristo Jesús, ¿sí o no? ¿Sí o no? Terminamos de orar. Él no quería que me fuera, me agarraba la mano y digo, no, yo me voy, hasta que me fui. Cuando llegué a mi casa, en ese tiempo no habían celulares, cuando llegué a mi casa, mi esposa me dice, te llamaron del hospital de ahí de Mission. Digo, ¿qué pasó? Dicen que el hombre ya se murió. El último momento de su vida. ¿Es misericordioso Dios? El ladrón en la cruz, ¿cuándo hizo su entrega? En el último momento. Hice un funeral en la ciudad de McAllen de una señora y había muchos muchachos jóvenes y muchos que trabajaban en asuntos de negocios y con posiciones muy altas, muy elevadas. Y cuando estoy predicando, no sé por qué me vino la inspiración y de repente empecé a decir cosas que yo decía, ¿pero qué es lo que estoy diciendo? Y una de las frases fue esta: ¿quién sabe si aquí está presente el próximo funeral? Uy, todo el mundo se espantó. ¿Qué garantiza que usted no sea la próxima persona que se muera? Y se asustaron, hubo un silencio como de muerte. Y había un grupo de jovencitos y jovencitas que se quedaron mirando con los ojos bien anchos. Y seguía hablando. Haga sus arreglos con el Señor hoy, porque mañana puede ser tarde. Y no le estoy metiendo susto a nadie. Usted sabe que Dios sabe las cosas que van a pasar mañana. Compadre, bueno, terminamos y mire qué cosas lindas. La semana siguiente otro funeral. Una de las muchachas que estaban allí, una ejecutiva de una compañía, murió en un accidente. Pregúnteme, ¿quién llamaron para que hiciera el funeral? Me dieron deseo de no ir, pero ahí fui. La mamá se paró y dio su testimonio. Doy gracias a Dios por el funeral anterior, porque mi hija estaba completamente perdida. Y desde ese funeral para acá, dijo, mamá, yo siento que el Espíritu me habló. Yo quiero arreglar mi vida con el Señor. Mamá,
yo tengo que romper muchas cosas, mamá. Y se pasó la semana entera arreglando cosas. Y me cuenta la señora que un día antes de morir le dijo, mamá, yo estoy en paz con Dios. Pedí los perdones que tiene que pedir, perdoné a quien tenía que perdonar. Yo no sé lo que me pasa, mamá, pero yo siento como que algo va a pasar, mamá. Pero yo estoy en paz con Dios, que Dios haga lo que Él quiera. Al día siguiente, el accidente. ¿Sabe Dios lo que va a pasar? ¿Sabe o no sabe Dios? Compadre, pues arreglemos las cosas ahora con el Señor. Jesucristo es el ungido. Jesús es el Señor. En el Salmo 110, versículo 1, David dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En Hechos capítulo 2, versículo 29 al 36, Pedro explica claramente el valor y el significado de la frase, el Señor dijo a mi Señor. Pero llama la atención Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, cuando Pablo dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús, quien siendo igual a Dios, quien siendo en forma de Dios, no consideró esto como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Mi pregunta, ¿se despojó Cristo para beneficio nuestro, sí o no? ¿Sí o no? ¿Es Cristo o no es Cristo el Señor? Me gusta cómo lo dice Pedro en Hechos capítulo 2, porque Pedro declara con un énfasis maravilloso. Cristo es el Cordero Divino, Cristo es el Señor. Dice en el libro de Hechos, capítulo 2, el apóstol Pedro hace una declaración interesante y muy profunda. Dice él, versículo 36, sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, ¿qué cosa dice? Dios le ha hecho, ¿qué cosa? Señor y Cristo. Cuando usted acepta a Cristo como su Señor, cuando usted acepta el señorío de Cristo, cuando usted acepta a Cristo como su amo y su dueño, cuando usted se somete a Cristo, no hay nada ni nadie que pueda más que Cristo. Cuando Cristo vino a la tierra, San Juan capítulo 12, versículo 30, reconoció que Satanás era el príncipe de este mundo. San Juan 14, 30 lo repite. Sin embargo, después que Cristo muere en la cruz y se levanta de la tumba, San Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante, Cristo dice ahora, toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. ¿Quién es el príncipe y el jefe de la tierra ahora? Cristo Jesús. ¿Quién es el Señor de la tierra? Cristo Jesús. ¿Quién es el amo en la tierra ahora? Cristo Jesús. Yo digo, alabado sea su nombre. ¿Es hermoso o no es hermoso? Cuando Satanás tienta a Cristo Jesús le dice, toda potestad me es dada. Yo tengo toda potestad en estos reinos, yo te lo puedo ofrecer. Pero ahora que Cristo venció en la cruz, se levantó de la tumba, dice, un momento querido, ahora la potestad la tengo yo, ahora este negocio es mío. ¿Lo conquistó con su sangre Cristo, sí o no? ¿Sí o no? Cuando Adán y Eva le entregaron a Satanás el derecho en la tierra, el derecho legal, Cristo tuvo que pagar con su sangre, recuperar ese derecho legal. Y ahora la tierra pertenece a Cristo. ¿A quién pertenece tu familia? Si tu familia pertenece a Cristo, ponte en pie conmigo. Cuando leemos la Biblia encontramos que Cristo es uno con el Padre. San Juan capítulo 10, versículo 30, Cristo dice, yo y el Padre uno somos. La idea de uno significa propósito, significa fin, significa meta, significa objetivo. Estamos de acuerdo. La famosa Shema Israel que mencionamos en el tema anterior y San Juan 17, 22, 23 que mencionamos también. Cómo el Padre quiere ser uno con Cristo y el Padre y el Hijo quieren ser uno con nosotros. En otras palabras, nos asimilaron en la familia celestial, nos asimilaron en el equipo y quieren que tu papá, que tu mamá y tus hijos, todo el equipo familiar sea parte del equipo celestial, sea parte de la familia de Dios. Qué cosa linda en la mañana, cuando usted se levanta temprano su culto personal y usted invoca el nombre de Dios. Qué hermoso cuando se reúne con su esposa y sus hijos e invocan el nombre de Dios. Qué hermoso cuando sale a la vida e invoca la presencia de Dios. No hay nada ni nadie que impida el cumplimiento de la voluntad de Dios en la vida suya. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? No importa el país, no importa la nación, no importa el lenguaje, no importa nada. Si el Señor está presente, la voluntad de Dios se llevará a cabo. ¿Es lindo o no es lindo? ¿Es lindo o no es lindo?
Jesús recibe adoración. En Hebreos capítulo 1, versículo 6, adórenle todos los ángeles. En Mateo capítulo 2, versículo 11, aquellos sabios o magos de Oriente, como le llaman, los adoraron. Capítulo 28, versículo 9, 17, los discípulos le adoraron. San Juan capítulo 9, versículo 38, le siguen adorando. Mateo 14, 33. ¿Aceptó Cristo que lo adoraran, sí o no? Entonces es un ser divino. ¿Es lindo saber esto o no es lindo? ¿Es lindo o no es lindo? Cuando usted está en su casa y hay un problema familiar y usted se lo presenta a Dios, no tenga ningún temor, porque ese Cristo, que es un ser divino que se hizo hombre, derramó su sangre en beneficio de de su esposa y de sus hijos también. No importa cuán grande sea el problema, no importa cuán dolorosa sea la situación, usted puede refugiarse en las manos de Cristo Jesús. El Señor Jesús tiene poder para perdonar pecados. San Mateo capítulo 9, versículo 2 al 7. El Señor Jesús tiene su trono, como dijimos ya. Hebreos 1, 8, Apocalipsis 3, 21. Escucha con lo que quiero terminar, querido. Papá, mamá, el mundo se está poniendo difícil. Y una de las más grandes angustias de los padres es ver a sus hijos completamente perdidos. Hay padres que saben que sus hijos andan en pasos muy malos. Hay padres que saben que los hijos están atrapados por el enemigo. Hay padres que saben que los vicios han atrapado a sus hijos. Pero te tengo buenas noticias. El Señor es todopoderoso. El Señor tiene poder para liberar y libertar a los hijos. El Señor tiene poder para hacer su voluntad cuando tú confías y crees en Él. Anoche oramos por aquellos padres y madres que tienen situaciones que solamente Dios puede resolver. Hoy queremos cambiar el asunto. Escucha mi petición, querido. Si tú eres una persona de 35 años o menos y sabes que necesita que Cristo rompa cadenas en tu vida y sabes que Cristo tiene que venir para libertarte de muchas cosas, atrévete a levantar la mano conmigo. 35 años o menos. Sí, estoy siendo muy específico. Si usted tiene más de 35 años, no se preocupe, no levante la mano. Si usted tiene 35 años o menos y sabe que hay cadenas sobre su vida, que hay cosas que Cristo tiene que romper, levanta la mano, atrévete a levantar la mano. La voy a poner más difícil todavía. A mí me gusta complicar las cosas porque el mundo se ha convertido en un puro relajo, una película y otra película. El mundo se ha convertido como una ficción. La salvación es una ficción y Satanás no es un muñequito. Él está haciendo su trabajo, pero el Espíritu está haciendo el suyo también y los ángeles también. Óyeme bien, si tú tienes 35 años o menos y tú sabes bien que no está bien con el Señor y que el enemigo está ganando batallas en tu vida y que si sigue como va a perder la guerra y posiblemente hasta te pierda, levanta la mano conmigo. Atrevido esto, ¿eh? Bueno, es más difícil ahí, no se la puedo poner. Muy bien, déjame ponerlo más difícil ahora. Entonces ven aquí al frente conmigo, vamos a orar juntos. Aquí, sube aquí al frente conmigo. 35 años o menos. Si tiene 36, no. 35, amén, alabado sea el nombre de Dios. ¿Usted tiene menos de 35? Va a salir, no. Aquí yo lo quiero 35 años o menos. Usted sabe que el enemigo está ganando la batalla. Usted sabe que el enemigo está avanzando. Usted sabe que si las cosas siguen como van, usted se va a fastidiar. Usted sabe que si las cosas no se arreglan, si el Señor no pone su mano, si Dios no viene y rompe esa cadena, usted se fastidió. Si usted sabe que las cosas están así, venga al frente conmigo. Pastor, ¿y para qué? Bueno, al pasar al frente le está diciendo a Dios: Señor, yo no tengo recursos ni manera de liberarme. Libéreme usted. Le doy derecho al cordero familiar. Acepto la sangre del cordero familiar. Acepto que Cristo Jesús sea mi libertador. ¿No prometió Cristo venir a pagar el precio de nuestros pecados, sí o no? La Biblia dice: y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No luche con tu mente, ven al frente. No siga batallando no. Déjate de razonar. Dile sí a Jesús. Pasa al frente. Pero usted no sabe lo bajo que he caído. Mire, compadre, mientras más bajo esté, mejor, más rápido te saca el Señor. ¿Es así o no es así? Ven al frente. Ven al frente. Ven, nada más levántate, camina y ven al frente. Sencillamente le dice: bueno, Señor, aquí estoy. Haga lo que usted quiera, yo no puedo. Tú pasa al frente
y el enemigo verá que aquí al frente que está Jesús, entonces él no puede llegar. Ven al frente. 35 años o menos. Si tiene 36, quédate donde está y levanta la mano, pero 35 años o menos. ¿Qué pasa con estos 35 o menos? Yo le hago una pregunta, queridos y queridas, presentes o en cualquier lugar del mundo que nos estén escuchando. ¿Está este mundo que vive en una crisis espiritual tremenda, sí o no? ¿Sí o no? ¿Llamó Dios a los jóvenes para hacer una obra especial, sí o no? Pues ese es el tiempo. Dios anda buscando pecadores como tú, pecadoras como tú, para lavarle con la sangre de Jesús, para vestirle con su manto de justicia, para cambiarle el corazón y entonces ungir sus vidas con el Espíritu Santo y darle un poder que es de lo alto, que no es de la tierra, y hacer una obra gloriosa en el mundo en que vivimos. Y tú eres la persona. ¿Hay alguien más que debe pasar al frente? Alabado sea el nombre de Dios. 35 años o menos. Me parece que aquí faltan más personas. ¿Hay alguien más que debe pasar al frente? No, pero que mire que yo soy cristiano desde que era niño, que yo soy miembro de la iglesia. Acuérdate del joven rico. ¿Se perdió o no se perdió? A ver, ¿sí o no? Bueno, pues venga al frente. Adelante. No, pero que nadie sabe que yo lo hice. Mire, compadre, el Señor lo estaba mirando. Venga adelante. Adelante. Alabado sea el nombre de Dios. Me toca estar en muchos públicos y en muchos lugares y conocer muchos tipos diferentes de gente. Y hay personas que no se explican por qué tienen que pasar al frente. Y me gusta en esos países europeos donde la gente es tan rara, cuando usted le dice que se levante y se pase al frente, se miran como, ¿y esto qué significa? Pero pasan al frente. Y me encanta cuando algunos empiezan a llorar al frente y no saben ni por qué están llorando. ¿Tiene el Espíritu poder cambiar los corazones? Al día siguiente llegan de primero, entonces se sientan al frente. Y le pregunto, ¿y por qué ahora se sentó al frente? Si ella se sentó al final. Dice, no, es que de aquí al frente es más fácil cruzar que atravesar el salón entero. Es cosa linda, mamá. ¿Hay alguien más que debe pasar al frente? Esta es una semana para la gloria de Dios, pero es una semana para bendición de tu familia. ¿Hay algún padre o alguna madre presente que ha visto a alguno de sus hijos pasar al frente? Papá o mamá, puede levantar la mano. ¿Alguno de tus hijos pasó al frente? ¿Sí o no? Si algún hijo tuyo o una hija tuya pasó al frente, pues ven, acompáñale. Esta es una semana para la familia, es la semana del cordero familiar. Venga y acompañe a su muchacho o a su muchacha y no le diga nada, no le venga con un sermón. Usted nada más le acompaña sin decir media palabra. Hay una cosa que se llama ministerio de ¿qué? De consolación. Venga y acompáñele, no diga nada, no diga ningún sermón, no venga con lagrimita ni con bobería. Usted nada más se le para al lado, usted está ahí tranquilo, si quiere abrace o lo que usted quiera, pero venga y nada más venga. Mamá, estate tranquila, no empieza a sermonearme. Es cosa linda, mamá. Estate quieta, no me pase la mano, me va a dar vergüenza. Venga, acompáñele. Esta semana es la semana ¿de quién? Del cordero familiar. Alabado sea el nombre de Dios. Y si usted está aquí al frente y no tiene a nadie y se siente solo, pues levante la mano, le buscamos a alguien que lo consuele. ¿Usted está sola? Mire, pues ya tiene quien la acompañe. ¿Alguien más se siente solo? No me diga eso, usted tiene cosa linda, mamá. Mire, es un abusador, tiene su papá y su mamá aquí y está levantando la mano. ¿Alguien está solo y necesita que le pongamos a un compañero alguna cosa parecida? ¿Le parece bien si oramos esta semana por todas las familias? ¿Le parece bien o no le parece bien? Escoja una familia en su mente, en su corazón y empiece a orar por esta semana. Y al final de la semana vamos a ver la gloria de Dios. ¿Podemos orar ahora? No sé ustedes, pero yo estoy muy contento de estar aquí. Y me alegra que usted nos esté siguiendo en cualquier lugar del mundo, en cualquier zona de la tierra, y esperamos que Dios bendiga a su familia también. ¿Podemos orar ahora? Oramos. Querido Dios, gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque aunque Cristo, siendo un ser divino, aceptó convertirse también en un ser humano, y no solamente bajó a ser un ser humano, sino que aceptó vivir con nosotros en la tierra, pero no solamente vivió con nosotros en la tierra, sino que aceptó morir de la manera como murió. Aceptó el oprobio que aceptó, siendo quien es nuestro querido Señor. Llegó tan bajo, tan bajo, tan bajo por amor a nosotros. Hoy, Padre, le reciprocamos el amor que nos dio. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero.
Y hoy de una manera especial, Padre querido, le rogamos por estas personas que han pasado al frente. Usted conoce sus vidas, usted conoce sus circunstancias, usted conoce sus problemas, usted conoce sus desafíos. Dios, usted lo sabe todo. Han pasado al frente porque no tienen en sus no tienen en sus propias fuerzas, no tienen en ellos mismos la solución a sus problemas. Han ido lejos, Señor, y entienden y comprenden que si siguen en ese camino, no podrán entrar en el reino de los cielos. Por ello, Padre amado, por eso, querido Señor, le ruego, no importa cuál haya sido el problema, no importa de qué grueso sea la cadena que le han puesto, que el Santo Espíritu venga con su espada bendita y la haga pedazos, y sus cuerpos sean lavados con la sangre preciosa de Jesús, sean vestidos con su manto de justicia, sean ungidos con el Espíritu Santo y sean, Señor, transformados por su gracia y sostenidos y sostenidas con su mano todopoderosa. Que desde hoy la luz de su presencia brille en sus vidas, que desde hoy caminen de la mano como lo hiciera Enoc, que desde hoy se mantengan firmes a su lado sin caer hasta la venida preciosa de Cristo Jesús. Bendiga la juventud de este lugar, Señor, en una manera especial. Que cada uno se convierta en luz que ilumine la senda de los demás. Que puedan ser depósitos para la unción del Espíritu Santo. Que se mantengan firmes y fieles, aunque se desplomen los cielos. Que usted se mantenga a su lado en todo momento. Lávele, Señor, lávele completamente con la sangre hermosa de Jesús. Borre cada mancha de sus vidas. Destruya, oh Dios, cada uno de esos eslabones de la cadena del diablo. Despierte y despeje su mente de todo dominio diabólico y satánico. Haga de sus vidas, Señor, una fuente de bien y de bendición. Perdone a cada uno de nosotros nuestras faltas y pecados, Señor, y prepárenos y habilítenos para morar en su presencia. Bendiga a cada familia representada en esta hora, no solo aquí, sino en cualquier rincón de la tierra donde escuchan este mensaje, ya sea en la radio, la televisión o la internet. Señor, que cada familia que escucha este mensaje pueda decir: Cristo es el Cordero de nuestra familia. Cristo es nuestro Señor. Cristo es el Mesías. Cristo es nuestro único y suficiente Salvador. Lo pedimos, Señor, en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Que Dios les bendiga. AR Canal te invita a convertirte en un patrocinador de esperanza. Nuestro objetivo es mejorar y fortalecer los equipos que utilizamos para las transmisiones, para poder seguir sirviendo al Señor con excelencia en este ministerio. Con tu apoyo podremos adquirir nuevas computadoras y software de producción, set de iluminación, sets de cámaras y equipo multimedia, equipos de audio y sonido, y la construcción de un estudio para la grabación de programas y hacer transmisiones en vivo. Sé un patrocinador de AR Canal. Cristo viene pronto. Tu donación marcará la diferencia. Juntos podremos seguir llevando el mensaje de que Cristo pronto volverá. Haz tu donación hoy. Si vives en México, puedes donar en la siguiente dirección bancaria. Si estás en Estados Unidos, puedes donar aquí. Si eres de Panamá, puedes donar a través de Yapi o cuenta bancaria. También puedes utilizar PayPal con el correo electrónico ruben-mg15@hotmail.com. Gracias a tu apoyo estaremos llegando a millones de personas en todo el mundo. Comunícate con nosotros al más 507-6422-4295